Hoy domingo 1 de mayo, el Día del Trabajo. Mis felicitaciones a todos los trabajadores, sobre todo a todos los primeros asistentes, ¿no? Que el día de trabajo están en este momento siguiendo el curso. Es el tercer día del curso de urgencias y emergencias quirúrgicas, ginecológicas y obstétricas. En este momento tenemos al doctor Cristian José Casa Silva. Él es ginecólogo obstetra, con su especialidad en ginecología como ginecólogo oncólogo. Él trabaja en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ex maternidad, ¿no? Que ahora es el instituto. Le dejamos al doctor para que comience con su ponencia en esta mañana. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Ramírez. Buenos días tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, lo que es el cáncer de ovario. La exposición va a estar basada básicamente en estos acápites, lo que es las generalidades, el estudio de la masa anuncial, la etiopatogenia del cáncer de ovario, el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, el escariaje y el manejo respectivo en cuanto a lo que es esta entidad. Vamos a hablar un poco de lo que es las generalidades. El cáncer de ovario representa la segunda neoplasia ginecológica más frecuente en el mundo. Es variable de acuerdo al país, ¿no? En países en vías de desarrollo es el número 4, se podría decir, mientras que en países desarrollados es más o menos la segunda a tercera neoplasia ginecológica más frecuente. Bueno, como pueden ver en la gráfica, la gran mayoría son de tipo epitelial. La clasificación histológica del cáncer de ovario va a estar determinado en cuanto a 3 tipos histológicos, lo que son los tipos surgidos del epitelio, ¿no?, del ovario, lo que corresponde a las células germinales y, bueno, un tercer grupo que corresponde a las células estromales o de los cordones sexuales también. Con respecto a la frecuencia, el 75% está dado, ¿no? El 95% está dado por los tumores epiteliales, ¿ya? Dentro de los tumores epiteliales, cabe recalcar que el 75% de estos tumores está representado por los tumores serosos. A la cabeza, los serosos de alto grado, que representan también un 90% de este subgrupo. También podemos encontrar dentro de los tumores epiteliales a los tumores mucinosos, endometrioides, células claras y células transicionales, ¿no? Cabe recalcar que el índice, ¿no?, o la alta incidencia de estos tumores se encuentran sobre todo en mujeres mayores de 60 años, siendo el pico promedio más o menos a los 63 años. O sea, son tumores que se presentan en la etapa adulta mayor. Sin embargo, ya cuando pasamos al segundo subgrupo, que son las células germinales, el grupo etario cambia, ¿no? Definitivamente está más correlacionado a la mujer adolescente o a la mujer joven. Muchas veces hemos encontrado, pues, la presencia de queratomas maduros y cuando realizamos algún acto quirúrgico, una laparoscopía, una laparotomía, casi usualmente nos encontramos, ¿no?, con este hallazgo, ¿no? Sin embargo, así como hay queratoma maduro, hay también, pues, queratoma inmaduro. Sin embargo, la incidencia de estos tumores es menos del 1%, ¿no? Es muy raro encontrar un queratoma inmaduro. Definitivamente, si lo encontramos es de mal pronóstico. Sin embargo, el grueso, ¿no?, de estos tumores está determinado por los digerminomas, tumores asociados generalmente, ¿no?, a este grupo etario y que son los más frecuentes durante la gestación. Tenemos también a los tumores de saco de York, a los carcinomas embrionarios y a los coriocarcinomas, que representan más o menos todo este grupo de las células germinales. Recordar que estos tumores nacen, pues, de las células primitivas germinales y a raíz de esta van a desarrollar estos tumores. Un tercer grupo está comandado por las células estromales, es decir, son aquellas células que rodean a lo que es
el ovocico. Son aquellas capas, células que forman las capas, que van a tener una reproducción anormal y se van a transformar pues en diversos tumores. A la cabeza tenemos pues a las células de la granulosa, dentro de ellos tenemos a los tipos juvenil, tipo adulto, luego tenemos pues las células que rodean también posterior a las células granulosas, que son las células de las quejas, ¿no? Los quecomas. Luego tenemos un tumor que es también bastante frecuente en este grupo, que son los fibromas ováricos, tumores sólidos que son acompañados de ascitis y que muchas veces cuando nosotros entramos a operar simula, ¿no? Como si fuera un cuadro maligno, ¿no? Un tumor pétreo maligno. Uno dice, bueno, esto tiene la característica de malignidad, sin embargo, cuando le realizamos la biopsia por congelación, es decir, aquella biopsia que se hace durante el acto operatorio realizado por el patólogo, es que nos menciona de que es solamente un simple fibroma, ¿no? Y bien por la paciente, pues. Pero también tenemos otras células que se encuentran, ¿no? Dentro del grupo de los estromas y sexuales y cordones sexuales, que son las de Sertoli, las células de Leydig, las células de Sertoli-Leydig, ¿no? Que tienen una más baja, se podría decir, frecuencia, tienen un buen pronóstico porque la diseminación linfática es definitivamente muy baja con respecto a lo que son los tumores serosos. Bueno, este gráfico es del grupo estadístico de Globocan, ¿no? Corresponde al Globocan del año 2020, ¿no? Actualizado en el año 2022. Y vean, pues, la incidencia del cáncer de ovario, ¿no? Al año se diagnostican en el mundo más o menos 313.000 casos al año. Lo que llama a la atención en esta gráfica es que la barrita de color rojo es la mortalidad, mientras que la barrita de color azul es la incidencia. Se diagnostican al año 313.000 casos, pero mueren 200.000 casos. Es decir, es comparado con otros grupos, ¿no? Vean, el cáncer de mama se diagnostica muy frecuentemente en el mundo, pero tiene una, se podría decir con respecto a lo que es la incidencia, una baja tasa de mortalidad. Lo mismo ocurre con el cáncer de cuello uterino, con lo que es el cáncer del cuerpo uterino, ¿no? Tienen una alta incidencia, pero tienen una baja mortalidad. Sin embargo, lo que corresponde al cáncer de ovario, tienen una, se podría decir, una baja incidencia, ¿no? Pero tienen una alta mortalidad. Y es que estos cánceres se diagnostican generalmente en etapa avanzada, ¿no? Más o menos un 70% son diagnosticados en estadio 3 o estadio 4, lo que hace que la sobrevida en estos pacientes sea menos del 50%. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo en lo que es el cáncer de ovario? No toda la población general tiene un factor de riesgo de 1. Sin embargo, hay otros parámetros, como pueden ver en la diapositiva, como la infertilidad, la endometriosis, el tabaquismo, que también representan factores de riesgo para esta entidad. Sin embargo, no hay que recalcar que el factor independiente más importante es la edad. Una mujer premenopáusica tiene una incidencia de un 7% de tener este cáncer. Sin embargo, una mujer postmenopáusica tiene un 40%, ¿no? Vean la diferencia, de un 7 a premenopáusico a un 40% en una mujer postmenopáusica. Cabe recalcar, como les había mencionado, que el pico de edad en estos pacientes está más o menos a los 63 años y, bueno, de hecho que, como les venía mencionando, es el factor de riesgo más importante de todos. Hay otros factores de riesgo, como los antecedentes familiares, ¿no? Más o menos aquellos tumores que tienen mutaciones, ¿no? A la cabeza tenemos pues los famosos BRCA, ¿no? BRCA1, BRCA2, que se correlaciona también con lo que es el cáncer de mama, o algunas mutaciones como los genes del KRAS, del BRAF, del PTEN, ¿no? Que también tienen un minúsculo porcentaje de factor de riesgo en este tipo de tumores. Vean pues, ¿no? El grupo etario, cómo es que se desarrolla, ¿no? En distintos grupos de edad, ¿no? Los tumores germinales son aquellos que se dan
en las mujeres premenárquicas, en la edad reproductiva, mientras que los tumores epiteliales, el gran grueso, no es que ha dado, sobre todo si es de malignidad en mujeres posmenopáusicas. En cuanto a los marcadores tumorales, bueno, más adelante vamos a mencionarlos, ¿no? Sin embargo, estos marcadores como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, la deshidrogenasa láctica, son marcadores que se usan sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres premenopáusicas, cuando tenemos sospecha de un tumor germinal. Pero el marcador se podría decir importante, no como diagnóstico, sino como ayuda diagnóstico, como presunción y como seguimiento, es el CA125. Algo que es novedoso en cuanto a lo que es la clasificación del cáncer de ovario es la clasificación molecular que tienen estos tipos de cáncer, ¿no? Antes nos quedábamos cortos solamente con lo que les había mencionado de lo que es el cáncer desde el punto de vista histológico con los 3 grupos que les había mencionado. Sin embargo, ahora se hablan pues de los tipos de cáncer de ovario de acuerdo al grupo molecular. Podrían ser pues de un tipo 1 o tipo 2. Dentro de los tipo 1 tenemos pues a los endometrioides, a las células claras, a los, se podría decir a los mucinosos, y a los tumores no serosos de bajo grado y a los tumores de Brenner. Generalmente estos tumores del tipo 1 son desarrolladas a través de lesiones esclerobáricas. Llámese, por ejemplo, la endometriosis, ¿no? Un proceso de endometriosis puede, pues, ocasionar más adelante en un riesgo de tener, pues, un cáncer, pues, endometrioide o células claras o un mucinoso incluso, ¿no? Muy diferente a lo que son, por ejemplo, los cánceres tipo 2, ¿no? Que son desarrollados en la trompa de Falopio, ¿no? Y es que hay células que se alteran a nivel del epitelio cuvárico y mencionan una característica histológica que es el carcinoma, ¿no? Se podría decir intracelular cuvárico seroso, los famosos células STICs, ¿no? Que se van a desarrollar a nivel de la trompa, en el epitelio de la trompa de Falopio, y que una vez transformados en malignidad, porque esto sí es su crecimiento, van a dar como que un implante metastásico al ovario, y estos son los que van a desarrollar en un carcinoma seroso de alto grado, un carcinosarcoma, un carcinoma indiferencial. Hay que mencionarles, pues, que estos son los tumores de muy mal pronóstico, generalmente responden a la quimioterapia, pero tienen alto índice de recurrencia y bajo tasa de sobrevida. Diferente a los que son los tipo 1, que si bien es cierto, no responden mucho a la quimioterapia, pero si son manejados desde el punto de vista quirúrgico adecuadamente, no van a tener una mejor tasa de sobrevida con respecto a los tumores tipo 2. Muy bien, acá está un poquito de lo que es, en realidad, bueno, es que es algo complejo, ¿no? No voy a entrar un poco en detalle en cuanto a esto, pero bueno, simplemente creo que entiendan este gráfico, ¿no? HG son los serosos de alto grado, que son no desarrollados a nivel de la trompa y que finalmente van a ir al ovario a través de las células STIC y van a ser, pues, estos tipos de cánceres, ¿no? Generalmente son, pues, hay una alteración genética a través del P53, ¿no? Que van a producir estas alteraciones, ¿no? El TP53. No es la única vía de las células STIC, sino a través de quistes de inclusión bajan al ovario y ahí mismo desarrollan, pues, el cáncer seroso de alto grado. Lo que quiero decir y mencionarles es que la etiopatogenia de lo que corresponde al cáncer de ovario no es que nazca en el ovario, sino que el origen de estos cánceres, ¿no?, se producen a nivel de la trompa. Por eso es que usualmente si es que no deseamos realizarle sacarle el ovario, por lo menos retirarle la trompa va a ser de mucha ayuda en estos pacientes, pensando más adelante en alguna de estas patologías.
hablando un poco de lo que es el carcinoma seroso de alto grado, porque es el más frecuente de todos, ¿no? Y estos están correlacionados con el famoso BRCA1, ¿no? Al igual que el cáncer de mama, los cánceres de mama triple negativo están correlacionados a lo que son los carcinomas serosos de alto grado por una mutación de lo que es el BRCA1. Estos carcinomas serosos de alto grado pueden ser los clásicos usuales, los que responden a la quimioterapia y que están desarrollados a través de la célula de Stick, ¿no? Pero sin embargo hay otro grupo que son los tipos 6, que son los que van peor, no responden a la quimioterapia y tienen, ¿no?, en su mayor frecuencia mutaciones en el BRCA1. Algunas características o algunas diferencias de lo que corresponde al tipo 1 y tipo 2, ¿no? Los tipo 1 son más indolentes, de crecimiento lento, de bajo grado, mejor pronóstico, a diferencia de lo que son los tipo 2, que son más agresivos, de alto grado, son más comunes y generalmente se diagnostican en estadios avanzados, cuyo etiopatogenia o fisiopatología surge a través del TP53 y a través de las células alteradas, los famosos STICs. Bueno, el cuadro clínico, ¿no?, como podemos ver, llenura precoz, dolor pélvico, distensión abdominal, son los que nos hacen sospechar en cuanto a lo que es el cáncer de ovario. Y al examen clínico, ¿no?, podemos nosotros encontrar, pues, ascitis, la presencia de una acumulación abdominopélvica u obstrucción intestinal. ¿Qué exámenes auxiliares nos pueden ayudar, ¿no?, sobre todo al estudio de una masa mesial? Porque lo que queremos es facilitar riesgos o determinar riesgos, ¿no?, para ver si esta paciente es candidata a lo que es una probable, ¿no?, diagnóstico de un cáncer de ovario. Acá tenemos que el examen de imágenes más importante, definitivamente, como saben ustedes, es la ecografía, ¿no? La ecografía transvaginal, ¿no? La ecografía, bueno, acá le ponen pélvica Doppler también. No, vean que la resonancia magnética no podría ser apropiada, sobre todo cuando va a haber un cambio en el manejo o cuando hay dudas en cuanto a lo que es la ecografía transvaginal. No se recomienda la ecografía, la tomografía, ya sea sin o con contraste, o la presencia de un PET scan. No es lo recomendable en estos casos. Sin embargo, cuando nosotros debemos usar o debemos tomar una tomografía. Primero, cuando el tumor es extrapélvico, o sea, cuando el tumor está en la cavidad abdominopélvico. Segundo, para ver el abordaje quirúrgico. Tercero, para ver hasta más o menos qué invade o hacer una sospecha en lo que es el estadio, ¿no? Y bueno, alguna característica principal que quizás como manera importante es que siempre cuando una mujer tenga, se podría decir, la presencia de carcinomatosis, ¿no? Se podría solicitar una endoscopía, una colonoscopía, porque la primera causa de carcinomatosis son, ¿no?, los tumores gástricos, ¿no? A la cabeza los tumores del estómago, los cánceres del estómago. Les he hablado de un tema, de una palabra quizás no tan conocida para ustedes, ¿no? Sin embargo, en algún momento de su vida van a encontrar esta palabra, que es la carcinomatosis, que es la diseminación del tumor a través de la cavidad abdominopélvica, que se manifiesta con la presencia de ascitis, engrosamiento peritoneal, ¿no? Y engrosamiento del aumento, del epiplo. Son características que el radiólogo durante el informe tomográfico lo va a mencionar y nos da una idea de que ese cáncer es un cáncer de ovario sospechoso avanzado, ¿no? Pero, ojo, que lo que les menciono es que si nosotros tenemos carcinomatosis y no hay presencia de un tumor o no se visualiza con una buena facilidad la presencia, pues, de una masa a nivel del ovario, debemos sospechar en una carcinomatosis de origen gástrico, ¿no? O del tracto digestivo. Es por eso que estos pacientes deben quedar con una endoscopía o una colonoscopía.
Bueno, estos ¿no? Ya lo deben conocer, los famosos criterios de IOTA, ¿no? Criterios de benignidad, criterios de malignidad en cuanto a lo que es un estudio de la masa mesial, ¿no? En cuanto a lo que es malignidad, ¿no? Los tumores son irregulares, la presencia de psiquis, la presencia de estructuras papilares dentro, el tamaño del tumor con componente sólido o el tumor más de 10 centímetros multilocular o la presencia de un flujo Doppler extenso o fuerte, ¿no? Sin embargo, ahora en el mundo, lo más usado, se podría decir, son los criterios de Orras. Igual que en la mamografía, ¿no? También se hace una similitud en cuanto a lo que es el Orras, para ver, en primer punto, el riesgo que tiene esa paciente para tener un cáncer de ovario. Luego se utiliza lo que es el manejo en cuanto al grupo etario de lo que corresponde a una mujer premenopáusica y posmenopáusica y qué hacer en cada grupo, ¿no? Si nosotros tenemos, de acuerdo a características no ecográficas, la presencia de un ORAS2, vean pues cómo es que se maneja en una premenopáusica y una mujer posmenopáusica. Generalmente es seguimiento nada más. Diferente a lo que es un ORRAS 3, ORRAS 4, un ORRAS 5. El ORRAS 3 no es, se podría decir, una tumoración sospechosa que habría que ampliar el estudio con un examen más sofisticado, en este caso una resonancia con contraste, si se podría decir, en cuanto a la solicitud. No, sin embargo, el ORRAS 4 y el ORRAS 5 según características ecográficas, ya definitivamente no le deben solicitar quizás una resonancia, pero acá viene lo importante, ¿no? El manejo debe ser, ¿no? Con un ginecólogo, se puede decir una consulta, ¿no? Con el ginecólogo oncólogo. O sea, acá ya habría que hacer un llamado al ginecólogo oncólogo si se hace un planteamiento quirúrgico que sea con ellos o en conjunto, ¿no? Cuando ya es un hora 5, definitivamente el manejo debe ser por el ginecólogo oncólogo. Algunos marcadores tumorales, como el CA125, ¿no? Que es una glucoproteína de alto peso molecular, que más o menos no va a ser el diagnóstico, pero nos va a hacer como que orientar al diagnóstico y hacer un seguimiento. Como saben, en mujeres premenopáusicas el valor es variable. Sin embargo, en alguna literatura corresponde que más de 200 recién sería significativo. Si, en cuanto a lo que es una mujer posmenopáusica, ya no solamente sería 200, sino sería 35, por la alta incidencia en estos tipos de pacientes, ¿no? Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad más o menos es en un 78% de este marcador. Hay lo que es un cociente CA125, carcinoma embrionario, antígeno carcinoma embrionario, donde mencionan que más de 25 haciendo este cociente, el tumor puede ser de origen ovárico, ¿no? Y bueno, una proteína que es el E4, que es una proteína epidídimo humano, se eleva también de, bueno, en lo que corresponde al cáncer de ovario, pulmón, páncreas, mama, cáncer endometrio, pero es, se podría decir, más específica que el CA125 en lo que es determinar la malignidad, ¿no? Algunos marcadores tumorales que se pueden elevar en cuanto a la patología de los tumores germinales, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Los germinomas presentan una elevación, ¿no? Del HDL, de la beta HCG, los tumores del saco endodérmico, endodermal, los saco vitelino, generalmente elevan la alfa-fetoproteína, el coriocarcinoma, la beta HCG, los queratomas inmaduros pueden elevar hasta el CA125, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manejamos una masa anesial. Puede que programemos, ¿no? Una cirugía, no sin los debidos protocolos o manejo establecido. Y cuando encontremos, le colocamos, por ejemplo, la laparoscopía y encontramos esto, ¿no? Entonces, es una sorpresa, no es un hallazgo,
¿qué es lo que hacemos en ese momento? ¿No? Es por eso que para evitar pues la presencia de cánceres de ovario avanzado, debemos pues tener un buen estudio, un buen preámbulo, ¿no? ¿Cuándo referir pues a un ginecólogo oncólogo? ¿No? Generalmente, según la ACOG, ¿no? Menciona que mujeres premenopáusicas, ¿no? Cuando el CA-125 está muy elevado, cuando hay presencia de ascitis o la evidencia de metástasis abdominales o discales. En una mujer posmenopáusica, un nivel elevado también de CA-125, ascitis, masa pélvica o la evidencia de alguna metástasis abdominal o discal, ¿no? Bueno, mencionarles que el escariaje en cáncer de ovario es quirúrgico, ¿ya? Y acá están los estadios, ¿no? Estadios 1, estadios 2, estadios 3, estadios 4. El estadio 1 generalmente está limitado a lo que es, ¿no? El ovario o la trompa. Como ustedes ya conocen, ¿no? El estadio 1A cuando solamente está limitado a un ovario y la cápsula está intacta. El 1B cuando está a 2 ovarios, la cápsula debe estar también intacta. Y el estadio 3, pues, cuando ya está rota, ¿no? La cápsula, ¿no? Y hay que ver en qué tiempo se rompe, ¿no? Antes de la cirugía, después de la cirugía, durante la cirugía. Y eso va a variar, no si es un tipo, no C1, C2 o C3, ¿no? Lo que es el tipo 2, el tipo 3, ¿no? Que son más que todo implantes a nivel de la cavidad abdominopélvica, ¿no? El tamaño, ¿no? El compromiso peritoneal, y lo que corresponde a lo que es el manejo, ¿no? de lo que es el cáncer de ovario. No, esta clasificación en cuanto a lo que son los ganglios y lo que son las metástasis a descáncer, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco del manejo y vamos a hablarle un poco de términos, ¿no? ¿Alguna vez ustedes habrán escuchado el término de citorreducción o el término de escariaje, ¿no? Escariaje se hace en estadios tempranos, es decir, en estadio 1 y 2. Sin embargo, citorreducción se realiza en estadios avanzados. Entonces, lo que yo quiero mencionarles es que el cáncer de ovario se puede operar en estadios avanzados. Claro que sí se puede operar en estadios avanzados y de hecho, el operar en estos pacientes, el lograr un tratamiento quirúrgico óptimo en este tipo de pacientes va a mejorar notablemente la sobrevida en estos pacientes, ¿no? A pesar que está en estadio 3 o 4, mejora pues la sobrevida cuando se hace una buena cirugía, ¿no? Entonces, volviendo a recalcarles, estadiaje se hace en los primeros estadios, no estadio 1 y 2, y citorreducción se realiza en estadios avanzados. Entonces, algunos términos que, bueno, como conocimiento, solamente para conocimiento, citorreducción primaria es aquella cirugía que se realiza antes del inicio de la quimioterapia. Citorreducción, como su mismo nombre lo dice, es sacar la enfermedad macroscópica al máximo. Citorreducción de intervalo es aquella donde no se puede realizar una buena citorreducción, ¿no? Se podría decir, el cirujano evalúa y dice, no creo que saque toda la enfermedad. Más bien lo que puede ocasionar es un aumento de la morbilidad. Entonces, lo que se realiza acá es cambiar la decisión y someter a la paciente primero a la quimioterapia y luego, una vez que haya respondido a la quimioterapia, realizar la extracción de toda la enfermedad macroscópica en estos pacientes, ¿no? Eso se llama citorreducción de intervalo. Primero la quimio y luego la cirugía. Citorreducción secundaria generalmente es aquella que se realiza en aquellos pacientes que ya han tenido en un inicio, ¿no? Una citorreducción primaria o han sido manejados y han vuelto a recaer, ¿no? Entonces se les da la opción de hacer una citorreducción secundaria. Sin embargo, el pronóstico de estos pacientes es pobre, no es malo.
Luego hay otro tipo de lo que es psicorreducción en cuanto al tipo de extracción de enfermedad, ¿no? Llamamos nosotros psicorreducción completa R0 cuando no se evidencia, ¿no?, enfermedad residual visible, y es lo que tiene un mejor pronóstico en este tipo de pacientes. Llamamos también una psicorreducción óptima cuando dejamos pues menos del 1% de enfermedad residual, y una psicorreducción subóptima cuando dejamos más de un centímetro de enfermedad residual, ¿no? Entonces vean este gráfico cómo, ¿no?, el dejar enfermedad residual, ¿no?, afecta a la sobrevida, ¿no? Si nosotros hacemos una psicorreducción, se podría decir, subóptima comparada con una psicorreducción óptima, ¿no? Vean la sobrevida, la curva de Kaplan-Meier, vean cómo se abre, ¿no? Entonces, lo cual mejora pues la sobrevida, y de hecho, que la psicorreducción, cuando es realizada en estadios avanzados en un inicio, mejora notablemente la sobrevida en estos pacientes. Sin embargo, ojo, la quimioterapia neoadyuvante es una muy buena opción en pacientes que no son candidatas a una psicorreducción óptima. Ustedes me preguntarán, doctor, pero, ¿qué es lo que me basa, o a mí, como cirujano, como ginecólogo, oncólogo, a decidir una psicorreducción, a someter a esta paciente a una cirugía grande, una cirugía enorme? ¿Qué es lo que yo calculo, cómo es que se basa mi decisión? Y para eso hay un score de Fagotti, ¿no?, en donde mencionan que un score mayor a 8, ¿no?, identifica pacientes que van a una psicorreducción, ¿no?, subóptima. Entonces, se recomienda, pues, cuando este score es mayor a 8, no realizar, ¿no?, la psicorreducción de estos pacientes, y mejor pasarlos a una quimioterapia neoadyuvante, es decir, una quimioterapia previa a cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que usamos nosotros en el score de Fagotti, ¿no? El aumento al K, o engrosamiento del aumento, la carcinomatosis peritoneal, la carcinomatosis diafragmática, ¿no?, la recreación mesenquérica, la infiltración de los intestinos, del estómago y metástasis hepática, ¿no? Sobre todo acá hay que valorar la cantidad de infiltración que hay. Si es mucha la infiltración en estos, ¿no?, en estos lugares, entonces se le va a dar un score positivo, o sea, se le va a dar 2. Pero si, por ejemplo, hay metástasis hepática, pero solamente es un foco, y el cirujano cree correspondiente de que al resecar ese foco se va a eliminar esa parte de la enfermedad, entonces ahí no es considerado un score Fagotti. Más que todo, esto es considerado en cuanto al criterio de la cantidad de metástasis o implantes peritoneales que puede haber en estos lugares, ¿no? Acá está lo que les había mencionado, ¿no?, cuáles son los parámetros, y sobre todo ver, ¿no?, si es que esa paciente va a ser sometida a una buena psicorreducción o no. Entonces, cuando nosotros tenemos una masa anexial compleja, lo primero que tenemos que hacer es programarla una laparoscopía. Hacemos la laparoscopía, visualizamos cómo está la cavidad abdominopélvica, extraemos el tumor, y lo que hacemos es mandarlo al patólogo, ¿no? El patólogo nos menciona, pues, si es benigno o es maligno. Si es maligno, yo veo la capacidad, ¿no?, si lo puedo resecar. Si está en estadio 1 y 2, le hago un estadiaje, es decir, dependiendo del grupo etario, le realizo una esterectomía, una anestectomía, una linfadenectomía pélvica y paraórtica, una aumentectomía, ¿no?, tratando de llegar a saber hasta dónde ha llegado la enfermedad. Pero si yo, cuando entro a la laparoscopía a ver ese estudio de esa masa, me encuentro con la imagen que les había mencionado, de que hay múltiples implantes peritoneales, automáticamente yo tengo que valorar algo, ¿no? Saco muestra, ¿no?, le doy al patólogo, el patólogo me confirma de que es cáncer,
automáticamente uso los scores. El más famoso es, hay varios, ¿ah? El más famoso es el de Fabokit, lo que les había mencionado, y valoro si esta paciente va a ir a una reducción, si tiene posibilidad de ir a psicorreducción, o mejor lo dejo ahí y la paso pues al oncólogo para que le dé quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Entonces, cáncer de ovario es un mundo, ¿no? Tratar de abarcar, ¿no? En una hora o en 40 minutos, este cáncer es algo muy, se puede decir, muy difícil, ¿no? Entonces yo he tratado de darles algunos puntos importantes que les va a servir, ¿no? No, no, y como conclusión después hay que mencionarles de que el cáncer de ovario pues es la cuarta neoplasia ginecológica más frecuente. Sin embargo, como les había mencionado, es la que tiene mayor tasa de mortalidad, ¿no? La gran mayoría de estos cánceres se diagnostican en estadios avanzados, ¿no? Como les había dicho, más o menos 70% son diagnosticados en estadios avanzados. De estos 70%, se podría mencionar que el 95% está o le corresponde a los cánceres serosos de alto grado, ¿no? Que lamentablemente son los de peor pronóstico, ¿no? Aún así responden muy bien a la quimioterapia, ¿no? Mencionable fue que los tumores de origen epitelial son los más frecuentes, tanto en lo que es la parte benigna, ¿no? En los tumores serosos benignos, como en los tumores, en los cánceres de ovario serosos malignos, ¿no? Como les había mencionado, los serosos representan más o menos el 95% de estos tumores epiteliales, y dentro de este 95%, el 75% está dado por los serosos de alto grado y los serosos de bajo grado representan pues el otro 20%. Ojo, pertenecen al mismo grupo histológico, pero tienen una diferenciación molecular diferente. Mientras que el cáncer de ovario seroso de alto grado se desarrolla a través de las células STIX, ¿no? De la trompa de falopio, y que hace una diseminación cancerígena, ¿no? O por localización a lo que es el ovario. Los serosos de bajo grado proceden generalmente de una lesión precursora. Generalmente son aquellos tumores serosos borderline, ¿no? Los serosos borderline una vez habrán escuchado y mencionarles, ¿no? De que estos serosos borderline no cumplen con las características de malignidad en cuanto a la extensión e infiltración de lo que es el estroma, ¿no? Pero como su mismo nombre lo dice, son limítrofes, ¿no? Entonces, una progresión de los borderline son que pueden progresar a un carcinoma seroso de bajo grado, ¿no? Hablándoles un poquito de lo que corresponden los carcinomas o lo que son los tumores de ovario borderline, generalmente el gol estándar en estos tumores es la histerectomía más la anesectomía, ¿no? Entonces, en mujeres posmenopáusicas, la histerectomía y la anesectomía es el gol estándar quirúrgico en este tipo de pacientes. Sin embargo, en mujeres premenopáusicas, en mujeres no, se podría decir jóvenes, que son diagnosticados de tumores borderline, no lo vamos a someter a una histerectomía o una anesectomía, ¿no? Lo que podemos hacer es o hacerle una histerectomía o hacerle una anesectomía ipsilateral, ¿no? Pero con la condición de mencionarle a la paciente de que estos tumores tienen una tasa de recurrencia ligeramente elevada, ¿no? Mientras que si nosotros le realizamos la histerectomía, la tasa de recurrencia va a ser más o menos un 30%, y si le realizamos la anesectomía va a ser una tasa de recurrencia de un 15%. Pero si a esta paciente le realizamos la histerectomía más anesectomía, la tasa de recurrencia va a ser menos del 1%. Eso es lo más importante en cuanto a lo que son los tumores borderline, ¿no? Bueno, como les había mencionado, la ecografía transvaginal y los marcadores tumorales apoyan el diagnóstico. El objetivo es realizar un estadiaje, ¿no? En estadios iniciales y una citorreducción en estadios avanzados, siempre y cuando
¿no? Siempre y cuando se haya la oportunidad de realizar. Si no, sería beneficioso o conveniente realizar, pues, primero una quimioterapia neoadyuvante y luego someterlo, pues, a la cirugía, porque si no logramos hacer una buena citorreducción, lo que vamos a hacer a la paciente son dos cosas: una mayor morbilidad y vamos a retrasar el inicio de la quimioterapia. Entonces, hay que valorar bien, ¿no?, si esta paciente cumple con los criterios de citorreducción, porque si va a cumplir, lo que se nos viene es una cirugía grande, ¿no? Hacer una peritonectomía, hacer recesión del intestino, recesiones intestinales, recesiones hepáticas, recesiones del vaso. Esta paciente definitivamente en el postoperatorio tiene que pasar a UCI, ¿no? Y mencionarles, pues, que estos pacientes, no, cuando se decide hacer una citorreducción, se debe tener obligatoriamente una cama UCI en la recuperación, ¿ok? Bueno, la citorreducción inicial marcará un pronóstico en el manejo y la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Esto es básicamente lo que es mi exposición en cuanto a lo que es cáncer de ovario. Estoy abierto a alguna pregunta de ustedes.